Una alegría, mis hermanos, estar con ustedes aquí una vez más para que estudiemos la santa palabra de Dios. Quiero invitarle para que inclinemos el rostro y clamemos para que Dios nos bendiga, porque el estudio de este momento es un estudio que usted necesita tener la sabiduría de Dios para tomar decisiones correctas en este tiempo que estamos acercándonos sin duda alguna a la venida de Cristo, nuestro amante y buen Salvador. Vamos a orar. Padre Celestial, en esta hora, una vez más, invocamos la presencia del Espíritu Santo sobre cada familia que está escuchando tu palabra, Señor. Oro para que tú nos bendigas, oro, Señor, para que tú nos hagas crecer a través de la palabra, para que nos lleves de triunfo en triunfo, Señor, y a tomar decisiones correctas en un mundo tan complicado y tan difícil que nos ha tocado experimentar. Tenemos la seguridad que en tus manos somos más que vencedores y que el Espíritu Santo, aquel que anhela conocer la verdad, Señor, le va a dar una respuesta y lo va a bendecir. Por favor, acompáñanos a todos. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Amén. Muy bien, yo quiero invitarle en esta mañana, en este día, para que nosotros dediquemos tiempo a estudiar la palabra y, de hecho, tome su Biblia, si tiene su Biblia, por favor. El tema que vamos a dedicar a estudiar hoy se titula ¿qué dice la Biblia sobre el concepto de la palabra verdad? ¿Qué es la verdad? Es una pregunta interesante. ¿Qué es la verdad? Y para hacer marco a nuestro estudio, yo quiero invitarle, por favor, para que usted vaya conmigo al Evangelio según San Juan, el capítulo 8 y versículo 31. Vamos a empezar ahí, Juan, el capítulo 8, versículos 31 y 32. Así que vamos a leer la palabra. Dice así la palabra de Dios, Juan 8, 31. Entonces Jesús dijo a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Es interesante que la Escritura dice que la verdad nos hará libres. Y él dice que si los discípulos permanecían en las palabras que él dijo, serían verdaderamente sus discípulos y que esa verdad les traería libertad. Ahora, nosotros cuando estudiamos la palabra de Dios, tenemos que olvidarnos de nuestras tradiciones, por ejemplo, de nuestra cultura que nos afecta, también de mi razonamiento y de mis sentimientos. La palabra de Dios tiene que estudiarse sin esos 4 elementos que les he dicho, porque la cultura, querramos o no, nos presenta problemas para estudiar la palabra de Dios, porque uno se acerca con sus propios prejuicios. También cuando nosotros queremos imponer nuestro razonamiento a la palabra, dejamos de entender cuál es el mensaje de Dios. Evidentemente los sentimientos nos van a apartar del mensaje que Dios tiene para nosotros. Y pues además de eso, nuestras tradiciones no nos dejan que nosotros podamos entender el mensaje de Dios. Por eso, si usted quiere crecer en la palabra, tiene que hacer a un lado esas 4 cosas, aunque esas 4 cosas usted las tiene intrínsecas en su vida, pero al abordar la palabra, tiene que dejar a un lado eso para poder crecer en la gracia de Dios y tomar decisiones basadas en la Santa Escritura. Bueno, la pregunta que estamos viendo es, ¿qué es la verdad? ¿Qué dice la Biblia sobre el concepto de la verdad? Ahora, yo quiero invitarle para que vayamos al Evangelio donde estamos, Juan el capítulo 18 ahora, y el versículo 38. Hay aquí un elemento importante en la historia, y entonces en San Juan, el capítulo 18 y el versículo 38 está llevándose un juicio de Jesús. Están juzgando a Jesús y ahí encontramos a Pilato. Así que dice la palabra en el libro de San Juan 18 y el versículo 38 dice que Pilato le dijo a Jesús: ¿qué es la verdad? Y cuando él le preguntó qué es la verdad, dice la Biblia de que él dio la vuelta y se fue hacia los judíos. ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Este es un asunto filosófico. Muchos gente ha hecho filosofía, han hecho libros, han hablado sobre la verdad, pero la Biblia, la Santa Escritura, ¿qué dice de la verdad? ¿Qué es la verdad?
sabe que tener claro esto es muy elemental, porque al tener claro esto, nosotros podemos tomar las decisiones correctas hacia donde nosotros estamos encaminándonos. ¿Qué dice la Biblia sobre la verdad? Ahora, yo quiero mostrarle en esta hora que hay por lo menos 3 conceptos bíblicos sobre la palabra verdad. Y es trascendental que usted tenga claro esto, porque si usted quiere salvarse, los 3 elementos son básicos. Es decir, usted no puede quitar uno de ellos, porque si usted quita uno de ellos, no puede llegar a donde Dios quiere que nosotros lleguemos. Así que la palabra dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, y eso es muy importante. Ahora, yo quiero que hagamos los abordajes entonces a este tema de qué es la verdad. ¿Qué es la verdad? Entonces, si usted tiene en sus manos la Biblia, lea conmigo el Evangelio de Juan, el capítulo 14 y el versículo 6. Este es el primer concepto bíblico de la palabra verdad. ¿Qué dice la Escritura? Entonces Juan 14, 6 da el primer concepto de la palabra verdad. ¿Qué es la verdad? Juan 14, 6 dice así. Y Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie, ninguno, cero, nadie puede ir al Padre sino por mí. Ahora es interesante entonces que Jesús dice que la verdad no es un concepto filosófico, no es una idea puramente pedagógica. La verdad es una persona y la verdad es Cristo. Y Él dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie puede ir al Padre sino solamente por mí. Es decir, la verdad es Cristo. Y no podemos nosotros ir al Padre sin Cristo Jesús. Por lo tanto, es importante, mis queridos amigos, de que nosotros tengamos claro de que la verdad no es un concepto. La verdad es Cristo. Y sin esa verdad que es Cristo, no podemos ir al Padre, porque Cristo, siendo la verdad, también es el camino. Y Cristo es la misma vida para ir al Padre. De manera que si yo quito la verdad que es Cristo, yo no me puedo salvar. Y aquí es importante, mis queridos amigos, que entendamos que Cristo no es un Dios pequeño, como algunas personas enseñan. Cristo es el Verbo. Cristo es el Dios hecho carne, como dice la palabra en este mismo Evangelio de San Juan, el capítulo 1, versículos 1 en adelante. Ahora, mis queridos, Cristo es Dios, Cristo es la verdad y sin Cristo nosotros no podemos ir al Padre. Así que el primer concepto de la verdad es que Cristo es la verdad. Ahora vamos al segundo concepto de la palabra verdad. El segundo concepto de la palabra verdad está en el mismo Evangelio, Juan, el capítulo 17 y el versículo 17. Así que dice la palabra de Dios así, Juan 17, 17. Dice la Santa Escritura así, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Ahora mire, en el libro de Hebreos 12, 14, dice que sin santidad nadie verá al Señor. Y Cristo dice en la oración sacerdotal que él está haciendo, él dice, Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Así que encontramos entonces el segundo concepto de la palabra verdad. La verdad es Cristo. Segundo concepto, la verdad es la palabra de Dios. Ahora mire, sin Cristo nosotros no podemos ir al Padre. Pero yo digo, bueno, entonces ahora voy a ir solo por la palabra. No puedo ir solamente por la palabra. Para ir al Padre yo necesito el camino. Yo necesito tener vida, que eso es Cristo. Y yo no puedo ser santo si no me he sido santificado por la palabra que él ha dicho.
Así que amigos míos, se dan cuenta cómo se interrelacionan estos conceptos que estamos hablando. La verdad es Cristo. La verdad es la palabra de Cristo. Ahora, es interesante que el tercer concepto nos va a puntualizar la palabra del Señor y cómo Dios quiere que nosotros entendamos esto y le hagamos caso a Él. Ahora, vamos a ir rápidamente al tercer concepto de la palabra verdad. Si tiene allí en sus manos su Biblia, vaya conmigo al libro de los Salmos. Recuerda que en el segundo tema hablamos sobre que los salmos entran aparte de la poesía, los libros poéticos o sapienciales. Entonces, en el Salmo 119 y el versículo 142, Salmo 119, versículo 142, dice la santa palabra de Dios así. Dice, tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Note, dice que la justicia de Dios es la justicia perdurable, es la justicia que siempre será la justicia de Dios. Pero dice, y tu ley, Señor, tu ley es la verdad. Ahora, hemos visto entonces de que la verdad es Cristo, que la verdad es la palabra de Dios y que la verdad es la ley de Dios. Ahora, si la verdad es Cristo, si la verdad es la palabra y si la verdad es la ley de Dios, cualquier elemento que yo quite de estos tres, yo no puedo ir al Padre, no puedo tener vida. ¿Se da cuenta? Ahora, mire qué interesante. En el libro siempre de los Salmos, y este Salmo 119 es un salmo maravilloso que nos enseña muchas cosas lindas. Ahora, el versículo 86, Salmo 119 y el versículo 86 dice la palabra, todos tus mandamientos son la verdad. Así que dice a mis queridos amigos la Escritura, todos tus mandamientos son verdad. Así que es importante que nosotros entendamos el concepto, el tercer concepto de la verdad, que la verdad es la santa ley de Dios, que la verdad son los mandamientos de Dios. Ahora, cuando hablamos de mandamientos, muchas personas tienden a tergiversar, tienden a no entender esto. Mira, hay cosas en la vida que se parecen. Le pongo un ejemplo, mire, hay una fruta que es muy rica, que le recomiendo cuando usted pueda conseguirla, que la consuma, se llama mandarina. ¿Cuántos de ustedes han comido mandarinas? Son ricas, ¿verdad? Sabrosas, mucha vitamina C. Se pelan fáciles, son dulces, un sabor muy peculiar. Mandarinas son cosas muy ricas. Pero hay otra cosa muy parecida a la mandarina, solo que se llama limón mandarina. Cuando usted las mira así, son muy parecidas. Pero una cosa es mandarina y otra cosa es limón mandarina. La mandarina es sabrosa, rica, es una cosa muy, muy, muy apetitosa. Pero el limón mandarina, cuando usted lo parte y usted lo quiere comer, es ácido, extremadamente ácido. Así que una cosa es mandarina y otra cosa es limón mandarina. Entonces, una cosa es la ley eterna de Dios y otra cosa era la ley ritual, que la ley ritual se terminó en la cruz cuando Cristo murió. Allá en el libro de Gálatas, Colosenses nos habla también, esa ley ritual se terminó. Ya usted no necesita un cordero, no necesita matar ese corderito, porque ese cordero representaba al Cordero de Dios que quita al pecado del mundo, a Cristo Jesús. Así que, mis amados hermanos, la ley ritual sí se terminó, pero la ley real de Dios sigue vigente. Mi querido amigo, te hago una pregunta. ¿Quién piensas que escribió los mandamientos? Los 10 mandamientos, ¿quién piensas que los escribió? Ahora, ¿sabes que hay una cosa bien linda? Y yo te felicito, si tienes en tus manos tu Biblia, es fantástico, porque si tienes en tus manos la Biblia, nadie te engaña. Y si te engañan es porque tú te dejas engañar. Ahora mira, cuando nosotros preguntamos, ¿quién escribió los mandamientos? Ahora te hago más cerca la pregunta. ¿Quién escribió los mandamientos?
Dios o Moisés? Piensa. O Dios se lo dictó a Moisés, Moisés lo recibió y Moisés lo escribió. ¿Quién piensas que lo escribió? Ay, qué bueno que entonces que tienes la Biblia. Ahora vamos a ir rápidamente al libro de Éxodo. ¿Te acuerdas que Éxodos pertenecen al libro de la ley, al bloque de la ley o la Torá? Entonces, en esos libros encontramos Éxodo, el capítulo 31 y el versículo 18. Allí encontramos la respuesta a la pregunta que estamos haciendo. ¿Quién lo escribió? Y entonces la Santa Escritura dice, y después de hablar Dios con Moisés en el monte del Sinaí, le dio, ¿qué dice que le dio? Le dio 2 tablas del testimonio, tablas de piedra, escritas con el dedo de, ¿quién lees que escribió? Con el dedo de Dios. Así que quien escribió los mandamientos fue Dios, ¿estás de acuerdo? Ahora también, para que mires cómo se reitera al principio que el autor de los 10 mandamientos fue Dios, busca allí en el libro siempre de Éxodo 32, 16, ahora vas a leer conmigo, Éxodo 32, 16, y entonces la santa palabra de Dios dice así, amén, ¿tenés ahí? Dice, y las tablas eran obras de Dios, y la escritura era escritura de Dios, grabada, anotada, esculpida sobre las tablas. Así que tanto Éxodo 31, 18 como Éxodo 32, 16 dice que quien escribió no fue Moisés, como mucha gente piensa, sino que fue Dios. Así que te ha quedado claro que el autor de los 10 mandamientos no es Moisés, sino que es Dios. Ahora, cuando nosotros hablamos que los mandamientos son 10, la pregunta es, ¿tendremos una base bíblica para pensar que son 10? Sí. El libro de Deuteronomio, el capítulo 4 y el versículo 13 dice, y Dios os anunció su pacto, el cual mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. ¿Te das cuenta? Así que el autor de los 10 mandamientos no es Moisés, sino es Dios. Fue Dios el que ideó en su mente maravillosa escribir esos mandamientos. O los mandamientos son un cerco protector moral que nos protege a nosotros. Imagínate, hay un mandamiento, por ejemplo, que dice, no cometerás adulterio. Piensa, imagínate, un hombre que tiene su esposa, una mujer que lo ama, tiene hijas que lo aman, hijos que lo aman, y él se va de casa, y él allá tiene otra mujer, tiene una aventura con otra mujer. ¿Te imaginas cuando ese hombre llega a la casa, a su hogar, donde está su esposa, y sus hijas lo abrazan, sus hijos le dicen, papi, te hemos extrañado? Piensa en el impacto que hay en el corazón de ese hombre. Claro, no es feliz. Amigos, los mandamientos en verdad son una barrera que nos protegen a nosotros. Y el hombre sabio, la Escritura dice que el hombre sabio de corazón recibe los mandamientos. Ahora, mira qué interesante. Los mandamientos son 10, fueron escritos por Dios. Ahora, la pregunta es sobre este asunto. ¿Cuánto tiempo durarán estos mandamientos? Entonces voy a invitarte al libro de Eclesiastés. Abre tu Biblia rapidito en el libro de Eclesiastés y vamos a leer Eclesiastés 3 y el versículo 14. Dice Eclesiastés 3:14, he entendido que todo lo que Dios hace es eterno, es perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello lo disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de los hombres teman. Y Jesús en el Nuevo Testamento, en el libro de San Mateo, el capítulo 5 y versículo 17, Él dijo así, no penséis que he venido para abrogar la ley de los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Es decir, mi querido, mientras tú estés parado sobre esta tierra y mientras tú mires cielo arriba, entiende que la ley de Dios permanece inalterable, no ha sido cambiada. Sin embargo,
cuando tú tomas los mandamientos, te darás cuenta de que una cosa es lo que la Biblia dice y otra cosa es lo que los hombres enseñan. Así que por eso es que Jesús dice en el libro de San Marcos, dice, hipócritas, ustedes obedecen mandamientos de Dios, por seguir la tradición se han olvidado del mandamiento, de mi mandamiento. Ahora, yo quiero rapidito en las partes, en los siguientes minutos que me quedan de este estudio bíblico, mostrarte dónde están escritos los mandamientos. De hecho, quiero decirte que en el Nuevo Testamento también están escritos los 10 mandamientos, claro que sí, pero están escritos en el libro de Éxodo, el capítulo 20, y en el libro de Deuteronomio, el capítulo 5. Ahora, examinemos Éxodo 20, versículos 3 en adelante. Y es importante que los mandamientos fueron dados en un contexto de liberación, es decir, Dios te libera, Dios te saca de ser esclavo del diablo y ahora Él te hace esclavo por amor. Y Él no te obliga, eres tú el que decide seguir a Cristo. Eso es lo que Pablo dice, por ejemplo, en el libro de Romanos 6:22. Ahora, mira lo interesante aquí. Dice la palabra, el primer mandamiento, ¿te acuerdas que eran 2 tablas? En la primera tabla estaban escritos 4 mandamientos. Y en la segunda tabla están escritos 6 mandamientos. Y estos 6 mandamientos tienen que ver con el amor entre nosotros. La primera tabla es amor hacia Dios. La segunda tabla es amor entre nosotros en nuestras sociedades. Así que mira, el primer mandamiento dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Habla de un Dios omnipotente, un Dios creador, un Dios que existe siempre, un Dios que nos ama, un Dios maravilloso. Número 2, enseña cómo adorarlo. Dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra. No te inclinarás a ellas, ni les honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen, y hago misericordia hasta por 1000 generaciones a los que me aman y guardan mis mandamientos. Así que el segundo mandamiento prohíbe que nosotros adoremos, por ejemplo, al sol, la luna, que adoremos a X personaje. No, la Biblia dice que no, adoramos solamente al Dios creador de los cielos y la tierra. Ahora, el tercer mandamiento dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque Él no dará por inocente al que tome su nombre en vano. El cuarto mandamiento dice, acuérdate del día de sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el sábado es un día para Jehová tu Dios. Y en este día no harás obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. ¿Por qué razón? Porque en 6 días Jehová hizo los cielos, la tierra, el mar y la fuente de las aguas y todo lo que contienen. Y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Así que los primeros 4 mandamientos tienen que ver con Dios. Por amor a Dios, tú no tienes otros dioses, no adoras otras imágenes. Por amor a Dios, tú no tomas el nombre de Dios en vano. Y por amor a Dios, guardas el día que Él dice. Él dice que el día que se guarda se llama sábado. Ahora, el 5º mandamiento entra en la otra tabla, en la tabla que tiene que ver con nosotros. Entonces, el 5º mandamiento dice, niños, oigan lo que dice, la escritura, este es un mandamiento para ustedes, niñitos, y es importante que lo tomen claro. Escuchen bien, orejitas, escuchen esto. La palabra dice, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Si tú quieres vivir años buenos, si tú quieres vivir una vida excelente, niñito, la Biblia da los secretos, y los secretos es que obedezcas a tu padre y a tu madre. Ahora, el 6º mandamiento dice, no matarás. Sucede, mis amigos, que nosotros nos matamos por lo que comemos. Ustedes saben de que hay mucha gente ahora mismo que está muriendo, mucha gente está muriéndose, y se van a morir más gente. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque mucha gente no cuida su cuerpo, aunque será un tema que probablemente más adelante examinemos, pero yo quiero animarte, cuida tu cuerpo, cuida lo que comes, porque tú eres lo que tú comes. No comas churro, no coma tanta sal, no coma tanto azúcar, no ande tomando frescos, Coca-Cola, Pepsi-Cola. Mi hermano, lo van a dejar en la cola a usted. No tome eso, porque eso es malo, le arruina sus riñones, le arruina todo su cuerpo. Así que cuídese, por favor, si quiere vivir. Así que la Biblia dice, no matarás. Matamos con lo que nosotros comemos, matamos con las palabras y podemos matar cortando la cabeza a una persona. No matarás. El otro mandamiento dice, no cometerás adulterio.
Es decir, manda que cuidemos la familia. El número 8 dice, no robarás. Nos manda que tengamos sociedades justas. Es triste, por ejemplo, ahora en este contexto, ver cómo la gente se aprovecha, cómo grandes autoridades sobrevalúan las cosas y compran las cosas a un precio bajo y dicen, no, lo compramos carísimo. Mis hermanos, Dios no está de acuerdo con una sociedad así, por eso es que los juicios de Dios están prontos para caer. Así que el 9º mandamiento dice, no levantarás falso testimonio contra tu prójimo. Y el número 10 dice, no codiciarás en esencia nada de tu prójimo, mi querido amigo. Entonces, hemos hecho un repaso breve de la santa ley de Dios. Hemos dicho entonces que la verdad es Cristo, que la verdad es la palabra que santifica y que la verdad es la ley de Dios. Ahora mira, si tú dices, mire, yo voy a quitar la ley y solo me voy a quedar con Cristo y la palabra. Si tú quitas la ley, estás quitando la palabra. Y si tú quitas la palabra, estás quitando la palabra ¿de quién? De Cristo. Así que por eso los tres son importantísimos en el plan de salvación, mi querido. Ahora, ¿cómo nosotros podemos obedecer esta ley? ¿Sabes? Jesucristo dice, si ustedes me aman, entonces guarden mis mandamientos. Y yo quiero animarte, ¿sabes? Probablemente en esta mañana, en este día, yo estoy hablando con un muchacho que ya se ha enamorado. Cuando uno se enamora, el amor lo transforma. Puede que tu novia un día te dice, mira, yo quiero que me compres eso y tú no andas nada, no tienes dinero, pero tú te acuerdas, pero yo ando mi reloj, así que tú te quitas tu reloj y entonces vas y dices, yo tengo que conseguir dinero y entonces vas y lo vendes allá en un lugar, mire, vendo este reloj y lo empeñas, pero consigues dinero. Ahora, ¿por qué haces eso? Porque amas. Mi amigo, Jesús dice, si ustedes me aman, guarden mis mandamientos. Y yo quiero instarte en el nombre de Dios, mi querido. Si tú quieres salvarte, si tú quieres que Dios opere el milagro de la salvación, entonces empieza a amar a Jesús. Empieza a decirle, Señor, yo te voy a seguir y yo te amo con todo mi corazón. Así que mi llamado en este día es para que tú ames a Cristo y amando a Jesús, no tengo la menor duda de que tú vas a ser obediente y que vas a guardar estos mandamientos. Permíteme orar por ti. Oremos. Padre Santo, alabamos tu nombre por tu misericordia, por darnos la oportunidad de estudiar tu santa palabra. Bendice a cada persona que este día ha escuchado este mensaje de salvación y haz que tomen decisión por la Escritura, tal como está, Señor, dada por ti. Pedimos que el Espíritu Santo haga germinar esta palabra, que Cristo sea el centro de sus existencias y que pronto, cuando Él venga en gloria, Señor, seamos salvos. Pero ayúdanos hoy a tomar estas decisiones correctas. Oramos en el nombre santo de Jesús. Amén y amén. Amén. Dios te bendiga, mi querido amigo.